Entonces, en este país, las noticias informan, pero la pinta es suya. Como los dueños de comunicación tienen conflictos de interés con todas las weas que pasan, deben decir, ¿cómo hacemos para informar, pero sin que informemos ni una wea? Entonces te presentan las noticias así, Connie Santamaría, súper elegante, muy compuestita, con su brazo arriba del mesón, diciendo, el caso Cabal dejó al descubierto los problemas que suscita la especulación inmobiliaria y el tráfico de influencias. Suena hasta bonito, weón. Dan ganas de aplaudirlo, el weón hizo algo bueno, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, las noticias deberían ser más directas con mayor verdad. Connie Santamaría empoderada, weón, con el brazo arriba del mesón, diciendo, buenas noches, bienvenidos a las noticias. Adivinen, pues, weón, nos cagaron otra vez estos hijos de puta, nos cagaron de nuevo. Ramón Ulloa, por favor, explícate esta weón en tu pantalla inteligente. Y ahí riega Ramón Ulloa y dice, queridos televidentes, gracias por preferirnos. ¿Ven este globo ocular? Sí, ahora ven este pene gigante que viene, pum, pum, pum. Esto, pum, arrasa con conitos, bastones. Esto es lo que está pasando. Porque si hubiera algo de honestidad en las noticias, si hubiera algo de verdad en este país, en la noticia del cuadradito del lenguaje del sordomudo, el weón estaría todo el rato así, pum, pum, nueva alza en el Transantiago, pum, pum, parlamentario, tremenda galleta, pum, cae el fondo de pensiones, pum. Y ahora el tiempo con Iván Torres, pum, pum, porque...